Buenos días a todos, a los que no he alcanzado a saludar. Y bueno, contarles un poquito que en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es justamente mañana, 14 de noviembre, hemos estado haciendo en la universidad distintas actividades y dentro de estas actividades una es esta charla. Em, bueno, primero voy a agradecerles a todos que estén acá un sábado a la mañana, tratando de capacitarse todos un poquito más en todo esto y agradecerle enormemente primero a Cecilia Rabino, que tuvo la idea de poder contactarnos con dos licenciadas que van a estar dando diferentes charlas en estos días. Y entonces voy a presentar a la licenciada Mora Massaro, que Mora es licenciada en Ciencias Biológicas, ¿sí? Y es estudiante del profesorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es estudiante del doctorado en Química Biológica de la UBA, que está financiado con una beca del CONICET, y ha realizado varias publicaciones científicas, ¿sí? La verdad que son unas cuantas, así que no nos vamos a poner a desglosarlas. Pero también ha recibido 4 becas a lo largo de su carrera profesional, por lo cual entendemos que es una excelente estudiante todavía. Así que, Mora, te paso la palabra y te agradecemos mucho el haber podido contactarnos para poder realizar esta, este conversatorio, ¿sí? Bueno, muchas gracias Lisandra por la presentación y muchas gracias a todos por haber, haberse conectado hoy a mi charla. La verdad que estoy muy agradecida de que me hayan dado el espacio para poder compartir un poco acerca del tema en el que trabajo. Em, bueno, como dijiste, mi nombre es Mora Massaro, soy licenciada en Ciencias Biológicas y actualmente estoy haciendo un doctorado en la UBA. Mi lugar de trabajo es el Laboratorio de Glicómica Funcional y Molecular en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que es un instituto que depende del CONICET. Y en esta oportunidad lo que les vengo a contar es un poco el tema en el que trabajo, ¿no? Y el título de mi charla es Los hidratos de carbono más allá de su función nutricional. Entonces, habiendo hecho esta breve presentación, eh, voy a compartir los resultados de las preguntas que estaban hace un ratito en la pantalla. Así nos conocemos un poco entre todos y puedo tener una idea de qué ideas tienen acerca de la función de los hidratos de carbono. Esto en presencialidad seguramente sería más lindo porque yo les preguntaría uno por uno eh, a qué se dedican. Pero bueno, esta fue la forma que encontré más amena que podemos hacer. A ver, estamos acá. Bueno, esta no, primero vamos a compartir la otra. Ocupación. ¿Están viendo la pantalla? Ahí están Sí, viendo sí, sí, sí. a qué se dedican. Bueno, la mayoría son licenciadas en nutrición, estudiante de la licenciatura en nutrición. También apareció instructora de pilates. Bueno, muy bien, vamos a tratar de que de que esta charla sea interesante y amena también para la persona que es instructora de pilates, profesora. Bien, bueno, veo que estamos sesgados hacia la nutrición, lo cual está bueno, me va a hacer a mí un poco las cosas más fáciles, pero también me interesaría que la charla sea interesante para las personas que quizás no están tan ensimismados o no son tan conocedores de la temática, así que disculpen si quizás digo cosas que ya saben, pero mi idea sería que con esto poder llegar a todos. Y volviendo entonces un poco acerca de las funciones
o lo que piensan acerca de los hidratos de carbono. No sé si están viendo la presentación de qué pensás que son los hidratos de carbono o carbohidratos. Sí, ¿Están viendo eso? Se ve muy bien. Bien, perfecto. Bueno, y acá me dicen que son prebióticos, food maps. Son un macronutriente. Macronutriente también, energía, glucosa, fibra dietética. Muy grande aparece fuente de energía. Bien, muy bien. Dice nutriente. Vital que nos aporta también sale. Biomoléculas. Función energética, energía, combustible para la vida. Perfecto. Bueno, como sabrán, entonces, los hidratos de carbono cumplen una función que es energética, pero lo que les voy a contar hoy es un poco más acerca de qué otras funciones cumplen en nuestro organismo. Y para ello, primero, me gustaría contarles qué son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la clase más abundante de compuestos orgánicos que existen en nuestro organismo y están compuestos principalmente por carbonos, oxígenos e hidrógenos. Por eso son carbohidratos, carbonos hidratados, ¿no? Y pueden representarse de distintas maneras. Asimismo, estos carbohidratos, como la glucosa, que es un carbohidrato de tipo simple, pueden reaccionar entre sí y formar estructuras más complejas, como las que podemos ver a la derecha, en donde, por ejemplo, glucosas unidas con un tipo de unión específico pueden dar lugar a la amilosa, o con otro tipo de unión pueden dar lugar al carbohidrato amilopectina. Estos tipos de glicanos o de azúcares más complejos se llaman polisacáridos. Pero se imaginarán que la glucosa no es el único carbohidrato que existe y que estos tipos de uniones no son las únicas que existen en la biología. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es una nomenclatura para ponernos un poco formales que voy a usar a lo largo de toda mi charla. Y es este tipo de representación que se llama SNFG, en la que cada hidrato de carbono se representa con una forma geométrica y un color específico. Por ejemplo, los ramos violetas representan el ácido siálico y los círculos representan las galactosas, y con líneas se representan las uniones entre los hidratos de carbono. Así que cada vez que vean estos arbolitos hermosos, simplemente me gustaría que recuerden que representa un hidrato de carbono complejo, es decir, que está formado por distintas subunidades. Muy bien, pero seguramente escucharon hablar que a los hidratos de carbono como azúcares, como carbohidratos, como sacáridos, como glúcidos y como glicanos. Y es porque en su mayoría estos términos refieren a los mismos compuestos. Y me van a escuchar a lo largo de esta charla nombrarlos como glicanos. Entonces, si hago una búsqueda rápida en internet y me fijo a ver qué son los carbohidratos, puedo ver que los carbohidratos están al menos en las frutas, los cereales, los frutos secos aparecen también, que aportan energía, que son importantes. Acá dice la importancia de los hidratos de carbono. También puedo ver bueno, de nuevo, que son importantes, que hay simples, que hay complejos. Si miro un poco más, puedo mirar carbohidratos y carbograsas. No sé muy bien qué es eso, pero vemos que también hay otra gran variedad. Aparecen de nuevo los frutos secos. Aparecen carbohidratos, qué carbohidratos elegir, o sea que hay algunos que serán mejores que otros. Y también me aparece esta pregunta con la que me voy a quedar un ratito, y es que, ¿son malos los hidratos de carbono? Esta pregunta surge y la traigo en un contexto en el que actualmente estamos viendo que hay muchas personas que le tienen fobia a los hidratos de carbono. Y para hablar un poco sobre esto, me gustaría traer a colación, primero, un artículo que salió recientemente en la revista Clarín en el año 2016, en el que se plantea esto: hablar de carbohidratos en la era de carbofobia.
Y es porque muchas personas le tienen fobia a los hidratos de carbono porque creen que consumirlos en exceso puede aumentar aumenta los depósitos de grasa y que aumenta los depósitos de glucógeno y que estos depósitos a su vez también pueden transformarse en grasa. Ustedes sabrán decirme mejor, porque en su mayoría son nutricionistas, pero por lo que tengo entendido, este proceso es casi despreciable y que la noción de que los hidratos de carbono son un grupo de nutrientes malos es un mito. Entonces, más allá de su función nutricional, me gustaría comenzar hoy hablando acerca de qué otras funciones cumplen los hidratos de carbono en nuestro organismo. Y de esto se encarga la glicobiología, que es un área científica que estudia las funciones de los carbohidratos más allá de su función energética. Y para ello lo que estudia es su síntesis, que está dada por glicosiltransferasas, que en este gráfico la hemos representada como la adición de estas formas geométricas a esta estructura de carbohidrato complejo, si se acuerdan. También estudia la degradación de estos hidratos de carbono, que está dada por las glicosilhidrolasas, que en esta figura la vemos representada por el corte o la desaparición de estos hidratos de carbono. Por ejemplo, en este lado que desaparecen nuestros rombos violetas que representaban ácido siálico. Y también está dado por estudia la lectura de estos hidratos de carbono, porque no les mencioné antes, pero estos hidratos de carbono son fuente de información que es muy importante y que puede ser leída por una gran variedad de proteínas, a las cuales llamamos lectinas. Las lectinas constituyen un grupo de proteínas que reconocen hidratos de carbono, y lo que hacen es leer esa información y traducirla a respuestas fisiológicas. En esta figura podemos ver 3 de las tantas familias de proteínas capaces de leer hidratos de carbono. En esta región podemos ver las lectinas de tipo Siglec, que son proteínas que son capaces de leer carbohidratos que tienen residuos de ácido siálico. También vemos las lectinas de tipo C, que son las CLR, en donde encontramos una gran cantidad de proteínas que tienen distintas funciones. Por ejemplo, las selectinas, no sé si las recordarán, por su rol en la extravasación leucocitaria, No por se ejemplo. escucha. ¿No se Ah, escucha? se corta el audio, me parece. Uy, Ahí. No, ahí Dale. está. no, yo lo escucho bien. Ah, perdón. He sido yo. Bueno, Sí. cualquier cosa igual me avisan. Bueno, entonces siguiendo un poco, además de las lectinas de tipo C, tenemos las galectinas, que son las proteínas favoritas de nuestro laboratorio, y son proteínas capaces de reconocer beta-galactósidos. Encontramos tres tipos de galectinas: las galectinas de tipo prototipo, en donde la vedette es galectina 1, que constan de un único dominio de carbohidratos que puede formar dímeros. Las lectinas de tipo quimera, en donde la única representante es galectina 3, que es capaz de formar multímeros, como se ve acá. Y las galectinas de tipo tándem, que son galectinas que están formadas por dos dominios de reconocimiento de carbohidratos unidos por un péptido de unión. Y estos dominios pueden tener distinta afinidad por distintos carbohidratos. Entonces, como estuvimos viendo, los hidratos de carbono pueden encontrarse unidos a otras biomoléculas, como son, por ejemplo, las glicoproteínas. Pero recientemente se descubrió que, además de unirse a las glicoproteínas y a los glicolípidos, los hidratos de carbono también pueden encontrarse unidos a los residuos de ARN. Este descubrimiento, se imaginarán que revolucionó por completo el área de la glicobiología, pero es un tanto reciente, así que no puedo mencionarles muchos al respecto, pero espero que dentro de poco podamos conversar sobre ello. Sobre las glicoproteínas y los glicolípidos, muchos de ustedes habrán escuchado que son componentes muy importantes, por ejemplo, de la superficie celular de las células y forman parte de las membranas biológicas. Asimismo, los hidratos de carbono pueden encontrarse libres,
como por ejemplo la glucosa en los alimentos, o es toda esta gran variedad de hidratos de carbono que podemos encontrar, por ejemplo, en la leche humana, ¿sí? Como verán, hay una gran variedad tanto de azúcares, que están representados por las distintas figuras en los distintos colores, como así también una gran variedad de uniones entre ellos, que están representados por las líneas y con estas letras se representa el tipo de unión. En particular, en mi laboratorio estudiamos el rol de las galactinas y de los glicanos en el intestino. ¿Por qué? Porque existe una gran variedad de hidratos de carbono en este órgano. A modo de ejemplo, tenemos desde el exterior del intestino hacia el interior una capa de mucus. Si se acuerdan, el mucus está compuesto principalmente por glicoproteínas, que son del tipo mucina y recubre no solo el intestino, sino también el estómago y bueno, parte del aparato respiratorio. Y como verán, dentro del mucus hay una gran variedad de hidratos de carbono. Asimismo, si vamos hacia el interior, lo que sería el lumen de nuestro intestino, en él tenemos una gran variedad de hidratos que provienen de las distintas fuentes de alimentos, como son los polisacáridos presentes en las plantas o los polisacáridos presentes en los tejidos de mamíferos, en la carne. Asimismo, otra fuente de glicanos muy importantes son los glicanos microbianos, ¿sí? Ustedes habrán oído escuchar del dextrano. Y, como les mencioné recientemente, los oligosacáridos de leche. Entonces, en conjunto, nos parece muy importante estudiar el rol de estos hidratos de carbono en el intestino. En particular, con su interacción con galactinas, que como les dije, son las vedettes de nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque en el intestino tenemos una gran variedad de expresión de galactinas. Por ejemplo, en el intestino delgado, en la superficie del intestino, encontramos una gran expresión de galactina 3. Hacia las paredes encontramos expresión de galactina 4, 6 y 9, que se ve coloreada en azul. Y hacia la base de las criptas hay una gran expresión de galactina 2. Por otro lado, galactina 1 se encuentra expresada principalmente en las células de miocito, en la capa muscular de la mucosa y en los miofibroblastos, al igual que en las células inmunes que están presentes en la lámina propia del intestino. En el intestino grueso hay preponderantemente expresión de galactina 4, 6 y 9 a lo largo de todas las criptas intestinales. Galactina 3 se concentra nuevamente en la superficie de las vellosidades, y galactina 1 se expresa en los miofibroblastos, al igual que en las células inmunes de la lámina propia. Entonces, nos resulta particularmente interesante estudiar la interacción de estas galactinas con estos glicanos, y en particular lo estudiamos en contextos fisiopatológicos, como son las enfermedades inflamatorias intestinales. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como algunos habrán escuchado, son un grupo de enfermedades crónicas que se caracterizan por un periodo de inflamación, y son principalmente dos tipos de enfermedades. La enfermedad de Crohn, en donde la inflamación se caracteriza por encontrarse a lo largo de todo el intestino y puede encontrarse también en otros órganos. Y la colitis ulcerosa, en donde la inflamación se encuentra concentrada en la última porción del colon. En estos trastornos inflamatorios existe una inflamación exacerbada que se cree que se ocasiona como una deficiencia hacia la homeostasis de la inmunidad de mucosas. Y bueno, existen varios factores de riesgo que nos ponen, nos hacen más propensos a esta enfermedad. En particular, existen componentes genéticos, pero el microbioma y nuestra dieta tienen un gran componente, un gran rol en el desarrollo de estas enfermedades, al igual que nuestro estilo de vida. Estas enfermedades se encuentran en aumento en la actualidad
y se concentran más que nada en países más desarrollados porque se las relaciona con una dieta de tipo más occidental, con un aumento en el consumo de carbohidratos y un aumento en el consumo de grasas. En países en desarrollo actualmente se está viendo que están aumentando y bueno, como son, digamos, pueden ocasionar un gran malestar en la población, entre la que los síntomas son diarrea, vómitos, pérdida de sangre e incluso pueden llevar a la formación de cáncer colorectal. Actualmente, los tratamientos que existen implican la administración de aminosalicílicos y antibióticos en primera línea, de corticoides como son la prednisona y la budesonide, de metrotexato y aciatopurinas, y como en etapas posteriores también se puede utilizar terapias biológicas como son las terapias con anticuerpos monoclonales, e incluso se puede recurrir a cirugías. Lamentablemente ninguno de estos tratamientos es 100% eficiente y los pacientes que tienen estas enfermedades deben convivir con estas patologías, en donde tienen periodos de inflamación y periodos de no inflamación. Entonces, lo que nos interesa particularmente a nosotros es estudiar el rol de las galactinas y glicanos en estas enfermedades con el objetivo de detectar nuevos blancos terapéuticos que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas. Y en particular, me gustaría contarles un trabajo reciente que se publicó en el laboratorio en la revista Science Advances, que salió este año, en donde se estudió el rol de galectina 1 en la inflamación intestinal. Como les conté, galectina 1 era una lectina que era capaz de reconocer hidratos de carbono, y en particular le gustan los hidratos de carbono que no tienen siálico en su superficie, como último glicano. Acá está representado con simbolitos violeta. Lo que vieron ellos en este trabajo es que galectina 1 era capaz de unirse a los hidratos de carbono presentes en una población particular de células T, cuando no existían cuando estas células T no tenían estos residuos sialilados en su superficie, y producir en estas células la apoptosis, mejorando entonces y reduciendo entonces la inflamación intestinal. ¿Cómo hicieron esto? Lo que vieron es, en primer lugar, hicieron un análisis de transcriptómica de pacientes. No sé si escucharon hablar un poco sobre esta técnica, pero lo que se hace es se extrae de muestras de pacientes el ARN y se manda a secuenciar de modo de identificar qué genes están activos en ese momento. Y lo que se vio fue que en pacientes con esta enfermedad había un aumento en la expresión de galectina 1, del gen de galectina 1, en pacientes que tenían la enfermedad IBD y que particularmente en regiones inflamadas. ¿Qué vieron también? Que estos pacientes que tenían inflamación tenían un aumento de la enzima ST6-GAL1. ST6-GAL1 es una enzima que codifica le voy a volver acá, que codifica para la síntesis de estos hidratos de carbono, los residuos de siálico, que lo que hacían era bloquear la unión de galectina 1. Y asimismo vieron que estos pacientes tenían una reducción en la expresión de C2-GNT1, acá se ve en este gráfico, y esto, si volvemos a esta figura, lo que vemos es que la enzima C2-GNT1 codifica o ocasiona la adición de residuos de galactosa y que hacen que galectina 1 sea permeable a la unión de estos hidratos de carbono. Entonces, por un lado, lo que ellos vieron es que había un aumento de la expresión de galectina 1, que había una disminución en dos glicosiltransferasas que codificaban de una glicosiltransferasa que codificaba para un aumento en la expresión de ácido siálico y que había una disminución en la adición de galactosas. Entonces siguieron investigando un poco más
Y lo que vieron fue que en ratones que eran deficientes para esta galectina, tenían un peor desarrollo de la enfermedad, que se ve representado por esta línea roja y con triangulitos, y lo vemos en relación a la pérdida de masa corporal. Y también lo que vieron fue que cuando administraban galectina 1 en estos ratones, aumentaba la recuperación. El TNBS no les expliqué, pero el TNBS es un agente que se utiliza y que se lo administra a los ratones según un protocolo de ética para simular la colitis, lo que simularía las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, básicamente, lo que vieron en ratones que tenían estas enfermedades era que la administración de esta galectina podía ayudar parcialmente a la recuperación de estos animales. Y volviendo un poco a la idea original del trabajo, y como les conté, lo que sucede es que esta proteína lo que hace es capaz de unirse a estos linfocitos T, que son inflamatorios, y desencadena la apoptosis, entonces reduce la enfermedad. En particular, lo que tiene un importante rol en el pegado de esta galectina a estos linfocitos T son las glicosiltransferasas, que codificaban para los glicanos de superficie. Y vieron que cuando había una reducción en ST6-GAL1, los ratones desarrollaban una colitis más leve, mientras que cuando había una disminución en C2-GNT, es decir, una disminución en este glicano que favorecía la unión de galectina 1, la colitis era de tipo más severa. Entonces todo esto nos llevó a la conclusión de que la unión de esta galectina a estos linfocitos era dependiente de pathways de glicosilación que permiten la inmunorregulación. El objetivo de este trabajo va a ser después poder llevarlo a la clínica, y se están trabajando en desarrollos o en vías de poder de que esto pueda llegar a los pacientes. Y como último tema de mi charla de hoy, que espero que no se les esté haciendo muy larga y que la hayan encontrado un poco interesante, les quería contar un poco acerca de los glicanos de leche materna como promotores de la inmunidad. Y ahora después van a ver por qué estos dos temas juntos. Entonces, los hidratos de carbono en la leche materna son uno de los principales componentes, y se cree que la leche materna tiene hasta un 30% de hidratos de carbono, pero la mayoría de estos hidratos de carbono no son metabolizables. Entonces, hablando un poco sobre qué funciones cumplen, porque si no son metabolizables implica que funciones energéticas no cumplen, lo que se ha descubierto es que estos hidratos de carbono lo que hacen es, por un lado, aumentan la expresión de glicosiltransferasas, que se ve acá en esta región, y lo que hacen es aumentan la expresión de estas glicosiltransferasas en las células epiteliales. Lo que hacen es modifican entonces la glicosilación de estas células, y lo que también modulan de esta manera es el pegado de bacterias al intestino. Asimismo, los hidratos de carbono libres, que no son metabolizables, actúan como decoys. Serían como bloqueantes de la unión de estas bacterias hacia el epitelio intestinal. Y también lo que hacen es, muchos de ellos son metabolizados por estas bacterias del microbioma del colon, y favoreciendo la multiplicación de estas poblaciones. Pero también otra cosa que hacen es estimulan la secreción de mucus, favoreciendo la formación de la barrera epitelial. Entonces, en el intestino podemos decir que las funciones de los HMOs, Human Milk Oligosaccharides, son principalmente inmunorregulatorias, y que son muy importantes para, por ejemplo,
la formación de la inmunidad intestinal en los lactantes. Los HMOs también cumplen funciones muy importantes en el cerebro y se ha descubierto recientemente que los oligosacáridos sialilados afectan el desarrollo del cerebro, mejorando la habilidad para aprender. Y también, en general, en el cuerpo, lo que hacen es favorecen favorecen un balance entre las poblaciones inmunes de células T. En este caso, favorecen, modulan el ratio de células TH1 y suprimen la expresión de algunas citoquinas de tipo proinflamatoria. Y también lo que hacen es suprimen la desaceleración de la activación de la migración linfocitaria. De esta manera, promoviendo un ambiente más antiinflamatorio. Y en particular se ha visto que estos glicanos de leche son capaces de interaccionar con las galectinas, que son las estrellas de nuestro laboratorio. Entonces lo que estamos estudiando nosotros es la interacción entre estas galectinas con los distintos oligosacáridos de leche. Hemos encontrado uno de ellos que tiene afinidad particular por una de las galectinas, que es galectina 4, y de esto se trató mi tesis de grado para optar por el título de licenciatura. Hemos encontrado que este glicano presenta alta afinidad por esta galectina y que esta galectina cumple roles preponderantemente proinflamatorios en las enfermedades inflamatorias intestinales, por lo cual creemos que este compuesto podría ser utilizado como un nuevo tratamiento para estas enfermedades. Los resultados aún no están publicados, pero me gustaría pronto poder compartirlos con ustedes. Entonces, para estudiar un poco para cómo estudiamos esto en el laboratorio, lo que hacemos es ensayos de tipo de inhibición de fase sólida. Lo que hacemos es, por ejemplo, sobre una plaquita ponemos hidratos de carbono y vemos cómo estos glicanos bloquean la unión de estas galectinas a una superficie cubierta por hidratos de carbono. También medimos interacciones de tipo más químicas, medimos cómo estos glicanos, al unirse con estas galectinas, liberan calor y así podemos determinar constantes de disociación. Y también lo que hacemos son modelos computacionales para estudiar qué aminoácidos son los responsables de cada una de estas interacciones. Todos estos resultados forman parte de mi tesis de grado, que espero pueda ser publicada el año que viene, y espero poder juntarme de nuevo con ustedes para poder contarles un poco en concreto de qué se trata. Pero bueno, ya para cerrar un poco nuestro encuentro y volviendo un poco a nuestra pregunta inicial acerca de qué funciones cumplen los hidratos de carbono en nuestro organismo, me gustaría principalmente que se queden con 3 mensajes. La primera es que la glicobiología es el área científica que estudia la estructura, biosíntesis y función biológica de los hidratos de carbono, y en particular su función biológica más allá de lo que es la función nutricional. En segundo lugar, de que las lectinas son proteínas capaces de leer y traducir información contenida en hidratos de carbono, y que la interacción lectina-glicano cumple funciones inmunológicas en la inmunidad intestinal y en particular en 2 aspectos, tanto en las enfermedades inflamatorias intestinales como en la promoción de la inmunidad intestinal en lactantes. Así que bueno, quería agradecerles a ustedes primero por su tiempo y por escucharme. Espero que les haya resultado interesante y que haya disparado en ustedes algunas preguntas o inquietudes. También me gustaría agradecer a todos los miembros del laboratorio
de helicomedicina y de helicómica funcional y molecular, del que participo, que forman parte del programa de helicociencias del IBIME, en particular a Karina Mariño y Alejandro Cagnoni, mis directores de beca doctoral, y a Gabriel Rabinovich, que es el director del programa de helicociencias, al igual que de los dos laboratorios con sedes en otros lugares del país, que también forman parte de todo este gran grupo de trabajo. A todas las fundaciones que financian nuestros proyectos, así como también a toda la Cátedra de Prácticas Docentes 2, en especial a María Cecilia Rabino, la profesora, y a la Universidad FASTA, en especial a la Secretaría Académica la Secretaria Académica de Ciencias Médicas, María Luisa Mastrangelo, a la directora de la carrera de nutrición, Lisandra, y Agustina Quintana en el área de extensión. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy abierta a preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias, Mora. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo abriendo sus micrófonos o por el chat, como prefieran. Buenos días. Creo que fue mucha información, mucha que yo no conocía, siendo que soy estudiante de ya en cuarto año de nutrición, pero me pareció muy interesante. Por eso dudas no tengo, pero me gustó mucho poder estar presente para este webinar y conocer un poquitito más de los hidratos de carbono. Así que nada, te agradezco por mi parte el espacio. Muchas gracias, Camila. Me alegro que haya resultado interesante, al menos innovador, que despierte, aunque sea esa semilla de curiosidad para ver un poco más sobre qué. Es lo que hablábamos. Sí. Sí. A mí me gustaría hacer una pregunta del desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque hasta ahora todo lo que le pude encontrar yo como que no tiene una etiología determinada, y esto me gustó porque como que da un disparador no solo de dónde viene, sino de qué forma se puede tratar. ¿Vos tendrías para compartir algún trabajo que analice esta relación en el desarrollo de las enfermedades inflamatorias y, y los glicanos? En particular, bueno, sí, tengo un review que después, si quieren, se los puedo compartir, en donde se ve cómo la glicosilación afecta, digamos, todos los hidratos de carbono afectan el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay bastantes trabajos hechos sobre eso, principalmente se centran en el estudio se sabe que hay una alteración en la glicosilación, por ejemplo, de las mucinas, o sea, no tienen los mismos residuos de hidratos de carbono. También hay alteraciones en la glicosilación de la inmunoglobulina G, seguramente la deben conocer, los anticuerpos IgG. Hay una alteración, hay muchos estudios hechos sobre eso. También hay estudios hechos con respecto a lo que es la glicosilación de linfocitos T. La glicosilación de linfocitos T cambia, y eso hace que sean más permeables o no a ciertas uniones y promueve la inflamación. Si quieren después les puedo dejar, lo voy a anotar, para así Para después enviarlos. le mando a Lisandra y se los envío a ustedes. Sí, sí, sí. ¿Está desarrollando alguna línea de Gracias. tratamiento por ese lado, aparte del tratamiento, digamos, terapéutico que hacemos nosotros, de exclusión de alimentos que generan inflamación y de ese tipo? O sea, algo más específico a esto, ¿tenés idea en qué estado está más o menos? Y son todos proyectos que están, digamos, en lo que es ciencia básica todavía. Nosotros sí estamos desarrollando proyectos que tienen que ver con, digamos, con ver cómo podemos mejorar el desarrollo de estas enfermedades desde el punto de vista de la glicosilación, y tienen que ver con administración de galectinas, más que nada.
Pero bueno, digamos, son todos proyectos que están en etapa, digamos, de comenzar los ensayos que serían preclínicos. Con esto y con otras enfermedades. En el laboratorio no solo estudiamos enfermedades inflamatorias intestinales y bueno, cáncer colorectal, el cual no les conté hoy, pero también estudiamos, sino que también estudiamos el rol de estas galectinas y estos glicanos en otras enfermedades como son enfermedades autoinmunes como son la artritis, reumatoidea, enfermedades Sjögren, y también estudiamos otros tipos de cáncer como son melanoma, cáncer de riñón. Pero sí, digamos, hay desarrollos, están en fases preclínicas, te diría yo, pero sí, es un campo sumamente interesante. También es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de biomarcadores, ¿no? Quizás ustedes han escuchado hablar de los anticuerpos ANCA y ASCA para el seguimiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, la glicosilación de IgG se ha planteado como digamos, esta alteración como un posible biomarcador, por ejemplo. Así que son cosas interesantes. Como para saber a dónde buscar, a ver si estás dentro de lo correcto o tenés que ir por otro lado, por otra línea. Sí, está bueno. Bueno, gracias. Ahí por el chat, Mora, te están agradeciendo, muy interesante, muy claras las explicaciones, excelente la exposición y un tema súper interesante de desarrollo inmunológico. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Mora? Para la presentación. Bueno, si estamos todos de acuerdo, podemos retirarnos, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Cualquier cosa está mi mail ahí, Lisandra, si tienen alguna consulta me pueden contactar por mail. Curiosidades, lo que necesiten. Ahí te están preguntando, Mora, por tus redes sociales. Tus redes sociales. Ah, es verdad, ahora que hay que compartir redes sociales. Sí, mi Twitter creo que es Mora Mazzaro. No sé, mira, te digo que lo tendría que chequear, pero sí, Mora Mazzaro es mi Twitter. ¿No está en tu CV? Si está en tu CV lo puedo ver desde acá. No, el CV no está, porque me lo abrí hace poco, ese es el problema. Así que nada, Mora Mazzaro sí es mi Twitter. Pero bueno, les agradezco mucho el espacio, la oportunidad de difundir y de confiar en gente joven con ganas de compartir lo que hace. Y bueno, estoy abierta a cualquier tipo de preguntas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias Lisandra y Agustina y a toda la facultad por el espacio que me brindaron. Bien. Bueno, gracias Mora a vos también por estar aquí presente, a Lisandra y a Cecilia por acercarnos a esta propuesta. Les agradecemos a todos los participantes y bueno, los esperamos en el próximo webinar del 17 para seguir profundizando sobre este tema y celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.